Son las 8:42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, pero temprano también cuando hacía los comentarios. Esta mañana nos visita la congresista Gloria Montenegro. Ella es congresista por la libertad. Y esa es una cosa que siempre hay que decir, porque cuando lo presentan en los medios le dicen congresista, como si no representaran a nadie en concreto. Congresista de la libertad, hace parte de Alianza para el Progreso y ha tenido la gentileza de venir esta mañana a conversar con nosotros. Hay varios temas que, por cierto, vamos a tratar con ella. Congresista Montenegro, qué gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir. ¿Cómo llamamos a lo que ha pasado ayer en el Congreso? Yo he estado tratando de ponerle algún nombre en la Comisión de Ética, la señora Yesenia Ponce, que ya venía, digamos, con bastantes críticas y diría yo cargada de evidencias en términos de que había mentido, pero ayer ya montó un espectáculo que creo... Primero hay que analizar varios factores. Sí, a ver, por favor. Mira, ¿cómo personas de esa naturaleza pueden ser admitidas en algún partido político? Ajá. ¿Cómo es que antes de ser presentadas no se verifican todos los documentos de gente que va a representar a los peruanos? ¿Y cómo los peruanos le pueden dar el poder a una persona que lo represente si no tiene ningún tipo de pergamino para hacerlo? Ajá. ¿No? ¿Y cuál es un poco su respuesta a eso? Porque digamos, eso nos preguntamos todos, pero ¿usted qué cree que ha pasado? Hablo de la parte ética moral, ¿no? Sin duda. Entonces hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, hay una gran responsabilidad de la ciudadanía. Pero ahora ya estamos en el Congreso. El caso de Yesenia Ponce no es el único caso. Ajá. Hay varios casos como este que se siguen manteniendo porque esa comisión de ética no es una comisión de ética. ¿Qué es? Más parece un club de amigos que conversan previamente sobre qué resultados van a dar. Ajá. Ayer ese show no tenía por qué darse. Pruebas sustentadas hay más que suficientes. Uh-huh. Yo lamento mucho, primero porque es mujer, segundo porque no pueden exponerla a este tipo de espectáculos, y la Comisión de Ética tiene todo el material para hacer un informe y que esto pase a la siguiente etapa. Uh-huh. En ese contexto... ¿Y usted cree que la van a salvar no después de todo esto? Ahora, digamos, los futbolistas quieren votos para la mesa directiva, y si yo fuera ellos, la sanciono después de que vote, en todo caso. Lamentablemente, el tema político lo ponen encima del tema ético-moral. Ajá. Eso desprestigia, mejor dicho, sigue desprestigiando al Congreso. Sigue desprestigiando. Ayer toda la población veía y decía, ¿qué hacen ahí? Pero sácale el costo de esa sesión por número de parlamentarios. Uh-huh. Escuchando lo que ya sabemos, lo que es evidente, lo que es obvio. Entonces, la Comisión de Ética tiene que redefinir su trabajo en función a tipificar las faltas. Una cosa es que no presentó un documento, otra cosa muy diferente es que falsificó el documento. Uh-huh. Que es un delito, ¿no? Obviamente. O sea, digamos, es una falta de ética en primer orden, pero es un delito. Además, también no debe haber en ningún tipo de gobierno local, central, ni electos, ni funcionarios públicos que estén con algún documento falsificado. Uh-huh. Ahora, congresista Montenegro, pero digamos, usted mencionaba hace un rato que se está sobreponiendo el interés político por, digamos, el resguardo ético que deberían tener el funcionamiento del Congreso y el papel y el desempeño de los parlamentarios. ¿Cree usted que va a pesar eso ahora? O sea, porque el fujimorismo, y usted lo sabe, quiere de todas maneras quedarse con la mesa directiva. Así es. Y lo que está contando son los votos. Así es. De hecho, han contado algunos de su bancada ya en su grupo, ¿ah? O sea, hay algunos que de sus bancadas los han contado para ese lado. Ahora le voy a preguntar eso. Nosotros todavía tenemos el próximo martes, el 10 de julio, tenemos la reunión de bancada. Uh-huh. En donde va a estar el presidente del partido también. Y es que ese es el momento para que todos expongamos nuestros argumentos en función a qué es lo mejor. Primero para el Perú, segundo para el partido Alianza para el Progreso. Y al margen del acuerdo, ¿cuál es su posición sobre eso? La mía es muy clara, le he dicho, la he manifestado en diferentes medios de comunicación y claramente he dicho, en 2 años de gestión de Fuerza Popular, el Congreso lo único que ha ganado es más desprestigio. Uh-huh. En segundo lugar, no ha dado muestras de un sentido autocrítico de la gestión, y si no hay ese análisis autocrítico, no hay pues cómo un siguiente periodo van a mejorar. Uh-huh. Y en tercer lugar,
y algo que me parece crucial, es que nosotros necesitamos una agenda programática que deponga intereses políticos, intereses personales y priorice por sobre todas las cosas las necesidades nacionales. Nosotros necesitamos, y mira, te comento, más o menos en octubre del 2017, los primeros días, Luis Galarreta presenta la agenda programática muy bien sustentada. Yo le aplaudí. Pero ha sido solo la presentación. No se ha cumplido. Porque no se ha cumplido. ¿Y por qué cree que no se ha cumplido? ¿Para qué la presentó si no le iba a hacer? Porque prioriza los intereses partidarios, priorizan sus lobbies, priorizan ese gran poder que tienen, y como han sido apoyados por Tutilimundi, tienen que solucionarle los problemas por aquellos que llegaron. Ajá, pero entonces, digamos, me gustaría que para que nuestros oyentes puedan identificar claramente cuáles son esos intereses por los cuales Fuerza Popular y Galarreta cambian como de opinión después de haber hecho una propuesta parlamentaria que no cumplió. Por ejemplo, el evitar durante meses que la Superintendencia de Banca y Seguros no supervise las cooperativas. ¿Usted cree que ese fue un pago de favor? O sea, digamos, se hacía... Están alineados con Alas Peruanas, que es la relacionada directamente con una de las grandes cooperativas, la cooperativa San Isidro, que funciona en el Congreso, y otros. ¿De acuerdo? Tenemos que la ley, por ponerte un ejemplo último, la ley de promoción agraria no estaba agendada en la Comisión de Agricultura. Entra la congresista letona con su norma sin ser agendada. En ese momento determinan lo que se va a hacer y está lista para pasar al pleno o a la comisión permanente. Esta que amplíe el régimen especial para... Primero querían mandarlo al 40, ahora al 30, pero no soluciona el problema de fondo. Para el tema político, la ley Klimper. Así es. La ley Klimper. La ley Klimper, que quieren mandarla hasta el año 2040. Y aquí Úrsula Letona llegó a la reunión. A la sesión, no estaba agendada, la ponen en primer punto de agenda y la hacen votar ese día. Ajá. Y así podemos ver en varios sectores que se repiten situaciones. ¿Y usted cree entonces que es? Porque yo estoy razonando un poco, o tratando de razonar desde ellos. Son gente que los apoyó a ellos que en la campaña y ahora están como devolviendo con un accionar desde el Congreso a favor de esas agendas. Ese puede ser el esquema. Ese puede ser un tema. El otro tema es que tienen gente involucrada, sectores como Klimper. De acuerdo. ¿No? O sea, digamos, lobbies más personales dentro de esta agrupación. Así es. Sin embargo, ¿qué estamos dejando atrás? Por ejemplo, estamos dejando atrás la ley que ya varios congresistas han presentado para que el Congreso esté bajo la lupa de la Contraloría, que es fundamental para no ver compras sobrevaloradas, que lo hemos visto en el transcurso de estos 2 años. Es fundamental para poder ver el orden que hay en la gestión de los recursos humanos. Ya hemos visto cómo el señor Gibaja mete a toda la gente de seguridad para hacer un centro de seguimiento a los adversarios, o para hacer... Usted, digamos, es una de las víctimas, ¿no es cierto? De hecho, ese sector que se mueve a través de redes y de otras maneras ha sido, y eso hay que decirlo... Eso se puede ver, eso se puede comprobar, eso se puede analizar. El tema de comunicaciones. Resulta que ahora hay un ejército de troles que todos los días van saliendo en diferentes diarios, que son para atacar, que son... respaldados por gente que gana 14.000 soles en el Congreso, y que lamentablemente ese es el objetivo. Ahora, pero ¿por qué no se hace nada? O sea, digamos, si yo fuera Lucho Galarreta, a quien conozco, porque yo lo conocí a Galarreta cuando porque él ha pasado por varios partidos, hace muchos años, y conversábamos mucho y venía acá siempre al programa, pero él es el que lo respalda, porque él podría, al haberle hecho notar, si él no se había dado cuenta de que eso estaba pasando, él toma la decisión, porque dice, oye, yo no puedo desmejorar la imagen manteniendo a alguien que en realidad los colegas están cuestionando, pero lo ha mantenido, lo mandaron de vacaciones, a veces se baja y sigue ahí. Si hubiera voluntad de cambio y si hubiera una buena gestión, inmediatamente se tomarían decisiones, porque eso afecta totalmente la imagen del Congreso. Totalmente. Sin embargo, no se da. ¿Pero es solamente por una cuestión básicamente de gestión o por una cuestión que se ha dicho también está a la base de esa relación? Es que el señor Gibaja es central en la estructura de Fuerza Popular. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no hay un sistema de gestión técnico fundamentado en valores
para que rijan, para que realmente digan a dónde vamos y qué vamos a lograr en estos 3 años que quedan, sino que lamentablemente ni siquiera hacer política, porque aceptaría que hagan política, aceptaría que hagan propuestas de orden político para debatirlas. No, es politiquería de a medio, donde todo el mundo se insulta, donde no hay logros significativos, o por lo menos no es el mayor porcentaje en la agenda parlamentaria, y que lamentablemente eso ve el ciudadano. Y ahí están los resultados que podemos analizar en la última encuesta. Sí, de acuerdo. Que vimos. Ahora, pero lo que está, digamos, en discusión es qué va a pasar con la mesa directiva, porque si este es un poco los antecedentes, que yo coincido plenamente en su lectura de lo que ha hecho el fujimorismo en el Congreso, lo lógico sería, por el bien inclusive de ellos, de decir, oye, mejor dejamos un año, que lo manejen otros y de pronto regresamos nosotros al año siguiente con una propuesta distinta, pero se quieren aferrar. Y ahí se ha hablado de que inclusive esta salida de Kenji y de los otros, que yo creo que era en buena medida merecida, pues porque lo hicieron también, el objetivo que tenía era poner a los accesitarios. Con eso ya llegan, según el cálculo, a 62. Así es. Y después se cuentan lo que Hildebrand, usted se dice en el último número, la topografía en el Congreso, es decir, los topos que están en distintos lados. De ahí cuentan algunos que se fueron y algunos que están todavía en algunas bancadas. Pero lo curioso es que cuentan ahí ya algunos que están hoy día en su bancada. Usted ha dicho que, claro, van a discutir todavía. Pero ¿qué piensa de eso? Por ejemplo, el señor Donaire ya lo cuentan ahí. Inclusive dice que le podrían estar ofreciendo una asiento en una vicepresidencia. Yo espero que no sea con el fujimorismo, pero sí considero que en mi bancada hay representantes muy importantes que pudieran estar en una bancada multipartidaria, no presidida por el fujimorismo, y que pongan en primera línea de acción la parte programática. No, de acuerdo, pero lo que quiero decir es, ¿pero también con participación del fujimorismo o no, de ninguna manera en esa perspectiva? Mira, la idea es que no estén en la presidencia, porque es pero que pueden estar dentro de la mesa. Que sea multipartidaria, que haya apertura, que haya apertura, que podamos escucharnos todos y que las decisiones justamente de la mesa sea en función, ya no de lo que queremos nosotros, sino qué quiere el pueblo peruano, qué quieren las regiones, qué quieren los distritos, qué quieren los centros poblados. Entonces, y yo creo que estando de acuerdo con que, por ejemplo, Vizcarra y sus ministros viajen a las regiones, pero si regresan a Lima y no se traducen en acciones que corrijan, no sirve para nada. Es verdad. De la misma manera, tenemos una semana de representación, pero si no hay nadie, ¿quién evalúe cuáles son los resultados que tiene cada congresista en esa semana de representación para priorizar los proyectos que podemos poner ese mes o al siguiente sobre el debate en el pleno? ¿Qué estamos haciendo? Más documentos, más archivos, más gastos, más costos. Eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, vengo de la zona de Ascope, ¿no? Ahí hay como 400 unidades vehiculares, patrulleros sin uso. Dios mío, en Ascope, en San Pedro, en Pacasmayo les mandan unidades de segunda que no valen. Claro que no. Y los gobiernos locales ni la policía tiene cómo arreglarlos. ¿Por qué no se las mandaron inmediatamente para que ellos trabajen allá? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, pero digamos, resulta, y me llama un poco la atención y quiero preguntarlo por eso, porque ustedes tienen una particularidad en esta historia, en este tema, y es la siguiente, que si bien es cierto ustedes hacen esos reclamos como congresistas que representan determinadas regiones, pero lo particular es que el presidente del Consejo de Ministros es de la agrupación de la que usted es parte. Entonces yo lo que digo es, si tienen ese nivel de interlocución con él y lo conocen, ¿por qué él no se hace cargo? Porque él es presidente del Consejo de Ministros. Él podría corregir esas cosas de un 2x3. Primero, ¿por qué no hay esa sintonía entre lo que ustedes están pensando debería ser ejecutivo y lo que está haciendo el ejecutivo? Uno. Y lo segundo, ¿qué le parece que cada vez, con más nitidez, la gente empieza a decir que César Villanueva es fujimorista? Que ya no es, digamos, un operador, una bisagra. Ya no. Que es fujimorista. Es más, hasta los propios miembros del Peruano por el Cambio creen que Vizcarra es distinto a César Villanueva, y que César Villanueva está mucho más cerca del fujimorismo que Vizcarra inclusive. Sí, yo creo que por más que César Villanueva da las explicaciones y que yo las entiendo perfectamente, yo creo que una de las fortalezas que él tiene es haber trabajado en las regiones y el haber conciliado criterios, por ejemplo, para eliminar facilidades tributarias, exoneraciones tributarias en su zona y hacer que la producción, la productividad aumente.
Sin embargo, en el momento en que se otorgan facultades legislativas al Congreso, mira lo que pasa. El principal punto que es tocado por Vizcarra, y es que dice que van a revisar las exoneraciones tributarias. Sale. Lo mismo Vizcarra, lo mismo César Villanueva. Estamos hablando de 16.000 millones en exoneraciones tributarias a bancos, a financieras, a empresas de seguros, a mineras, varios canales por donde se van el dinero de los peruanos, que deben ser impuestos para escuelas, para hospitales, para seguridad ciudadana, para lucha contra la corrupción. El fujimorismo lo saca y ellos no dicen nada. Pero justamente por eso, ¿no? Ahí insisto en mi pregunta. Entonces, tal vez de repente, yo conozco mucho a César Villanueva. Ajá. Y yo le pregunté a César Villanueva acá, inclusive cuando varios colegas le dijeron, usted sería primer ministro si Vizcarra el presidente, él dijo, no, de ninguna manera. Y yo le dije, señor Villanueva, yo no vería con malos ojos, me parecía bien que usted sea primer ministro, porque me parece que usted conoce la región, me parece bien. No dijo no de ninguna manera, pero ya llegó al cargo. Entonces, ahí quiero que veas ese es justamente cuando hablamos de la dictadura parlamentaria. Ajá. ¿No? Ahí tú te das un claro ejemplo. Puede ser la fiel convicción de Vizcarra, puede ser la profunda convicción de lo que se tiene que hacer a nivel de descentralización, que la tiene muy clara César Villanueva. Sí. Pero ahí ves tú la dictadura de Fuerza Popular, donde dice, eso no tocan y sigan para adelante con lo que queda. claro, pero justamente hay dos posibilidades ahí, que me imagino una situación usted... Pero en ellos esa tienen la... iría. Entonces, cuando me enfrento yo con esa situación, hay solo dos posibilidades. Una, agacho la cabeza y me subordino a eso, o la otra la enfrento, por el bien del país. Y pongo al país detrás de decir, señores, ellos son los que están impidiendo la descentralización. Pero el asunto es que no han optado por ese camino. Eso es lo que se objeta y eso es lo que el Perú reclama. Ajá. El Perú reclama, primero, un liderazgo claro, en función a las necesidades nacionales. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero no solamente el liderazgo claro y la autoridad clara de lo que cada uno de ellos representa, además de sus ministros, sino ese nivel de gestión que se va viendo. No hay nada que se solucione, por favor, a los 100 días, pero sí se puede dar un inicio de una convicción clara que estratégicamente ha sido planificada primero hasta los 3 años y después el gobierno que entra tendrá que continuar. Entonces, si no vemos ese camino claro, salen a decir los comentaristas, no hay ruta, no tienen nada claro, no tienen... Yo cuando los escucho... Entonces es verdad, ¿no? No, pero yo cuando los escucho... O sea, yo, digamos, usted, ¿cuál es el rumbo del gobierno? Oye, a mí me gustaría, aunque sea, supongamos que sea un rumbo que yo no comparto, pero un rumbo hacia algún lado. Pero te lo digo porque lo dijeron muy claramente y lo dijo Vizcarra en su mensaje, que me pareció muy importante, y cada que escucho a César Villanueva también. El principal problema del país es el centralismo. Por lo tanto, necesitamos priorizar la descentralización fiscal y se dejan arrinconar. Necesitamos reasignación de recursos para una ejecución presupuestal eficiente, transparente. Analicen sus ministerios cuánto han ejecutado el presupuesto al mes de junio, donde por lo menos deberían estar en un 40%, no llegan a 30%. Entonces, si bien está planteado el trabajo, ¿qué está faltando? Control, articulación entre ellos mismos y el fortalecimiento de esa conjunción ejecutivo, legislativo, también poder judicial, también policía y otros actores sociales, porque ¿qué agobia a la población? El tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana. Mira lo que vemos acá en Lima, lo vemos ahora en provincias. La violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, el feminicidio. Pero sin embargo el presidente no puede... Timoratos no pueden hablar de la equidad de género. No, entonces, otro tema que me parece fundamental y que siendo gobernantes tienen que dominarla. No hay nadie, ni en el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo, que no podamos estar ajenos a la Agenda 2030, la agenda que define los indicadores de desarrollo a nivel mundial. No nos podemos alejar. ¿Cómo vamos a entrar a la OCDE si no dominamos la Agenda 2030? ¿Y de qué nos habla ahí? Ahora, nos habla de equidad
de género, que no tienen nada que ver con ninguna ideología, son principios de vida, son derechos ciudadanos, y comenzar, por favor, a ver la vida del ciudadano desde los derechos humanos. ¿Pero por qué al gobierno le cuesta? O digamos, Vizcarra no puede, ha borrado de su vocabulario esa palabra, no la puede decir. O sea, él cuando le dicen, diga que... Bueno, ya el ministro de Educación por lo menos la ha dicho, y han sacado un comunicado el ministro lo dijo, que ha aplaudido, ¿no? El ministro que ha dicho que eso se va a respetar. Así es. Pero después de todo lo que de todo lo que ha pasado. Ahora, el otro entonces tema, ahí ves el otro tema donde el autoritarismo parlamentario a través de fuerza popular se manifiesta, ¿no? Mira cuántos temas de fondo, no de forma, de fondo, se ven afectados por la dictadura de fuerza popular. Ahora, los textos escolares también los están revisando. Hoy día va a estar el ministro de Hoy día va a estar Educación, el ministro, así es. Y la agenda dice que el ministro tiene que decir cuándo va a estar los textos para que antes de que los impriman y los difundan, ellos tienen que revisarlo. El Congreso tiene que revisar los textos escolares, entonces ya cerramos el Ministerio de Educación. La política pública de Estado, ese es otro tema. Yo no sé por qué no conciliamos criterios por trabajos tan importantes que tengamos. Leamos, por favor, todos los temas ya analizados durante muchísimo tiempo, por ejemplo, por el Acuerdo Nacional. La educación de calidad, con equidad, con pertinencia, no se podría dar si es que no nos ponemos de acuerdo en que la igualdad de oportunidades, el tema de la ruralidad, el tema de cero analfabetismo pasa fundamentalmente porque haya equidad de género, sí, pues. Porque haya una mirada, una perspectiva de igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos. 9% de analfabetismo en la sierra rural, pero 98% de ese analfabetismo, o sea, la gran mayoría es un drama. Mujeres. Ahora, tengo que terminar preguntándole otra cosa. Su colega, además paisana, Rosa Bartra, ha dicho que muchos hubieran querido que la Comisión Lavallato sea más raquítica, que no haya sido tan fuerte y que no haya hecho un trabajo tan formidable. Usted fue una, y con razón, de las personas que muy claramente dijo, oye, mira todo lo que han gastado para lo que han terminado haciendo. Pero ¿qué opina de eso que ha dicho? Bueno, a mí me gustaría, porque cuando uno preside una comisión, tiene que, como todo en gestión, ¿no? Todo en gestión se mide por resultados. Entonces tenemos que ver el costo-beneficio. Yo no encuentro ningún argumento, menos en el informe que presentaron al Pleno. Vamos a ver qué presentan al final, que sea diferente a lo que nosotros ya sabíamos antes de que exista la Comisión Lavallato, ¿o no? Ajá. ¿Acaso todos no sabíamos que Odebrecht había malogrado todo el sistema político de los presidentes, desde Fujimori hacia adelante? ¿Lo sabíamos o no? Lo sabíamos. Que los ministros involucrados, que Proinversión involucrada, ¿qué ha descubierto de nuevo? Ajá. Pero en segundo lugar, a mí me gustaría que presente la relación de todos los que trabajan en su comisión y que me digan qué ha hecho cada uno en todo este año y medio de trabajo, 2 años de trabajo, para ver si ameritaba. ¿Cuántos de ellos han ido al Congreso y cuántas veces? ¿No? ¿Usted cree o tiene información de que hay gente que ni siquiera ha ido? Así es. ¿Así? Así es. O sea, que le ha pagado, o le hemos pagado, digamos, todos los peruanos. Entonces, si a mí me preguntas qué ha hecho cada uno de los trabajadores de mi despacho, yo semanalmente te puedo mostrar los resultados de lo que hace cada uno. En horario, fuera de horario, sábados, domingos, feriados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, acá hay algo fundamental, que revisen los informes de la semana de representación de cada uno de los congresistas y cómo, habiendo ubicado el problema en cada zona que se visitó, se ha promovido la solución de esos problemas. Y esa es una buena idea, hay que hacer seguimiento. Eso. Tengo que terminar con esto. ¿Qué le parece el caso de Luis Nava? Que, digamos, tuvo una magnífica oportunidad el domingo de explicar si estaba o no vinculado a lo que se le imputa, pero se fue y, digamos, tratando de desprestigiar a Sol Carreño, le dijo una serie de cosas que además han sido repetidas y celebradas en estas redes de troles que están por ahí tratando de generar pues dudas sobre todas las personas, ¿no? Bueno, el ejército de troles del fujimorismo, que lo pagamos todos los peruanos y que están respaldados y asesorados desde el Congreso, lo único que tenemos que hacer es simplemente superarlos, o sea, porque ahí con la dictadura que tenemos tampoco podemos hacer nada. Pero el señor Luis Nava, todo el Perú sabe quién es. El señor Luis Nava no debería estar donde está,
debería estar junto con Alan García entre rejas. Tanto se demora el sistema de justicia en determinar cosas tan evidentes. Esa empresa de transportes prácticamente quebrada pasa de un estado a otro y todos sabemos cómo lo hizo, pero el sistema de justicia no se da cuenta. Eso es increíble. Yo creo que es fundamental que el sistema de justicia desde la Fiscalía pise el acelerador y que el pueblo peruano realmente sienta que se está haciendo justicia y que le decimos no a la impunidad, no a la inseguridad ciudadana, van de la mano. La corrupción, la impunidad, la inseguridad, esa sensación hace que el pueblo peruano no crea no solamente en el Congreso, no crea en el sistema de justicia, no crea en el Poder Ejecutivo, no crea en sus alcaldes. Y eso es realmente bien peligroso para el propio sistema democrático, ¿no? Congresista Gloria Montenegro, le agradezco muchísimo, como siempre, por haber venido a expresarnos su punto de vista, y creo que quienes nos han escuchado ya tienen claridad, digamos, en varios de los temas que otros prefieren no pronunciarse o pronunciarse más tibiamente, ¿no? Le agradezco mucho por eso, muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho, ya vuelvo.